Ok, perfecto. Marvin Mayorga Norori, coordinador de la iniciativa desde la Diversidad Sexual por los Derechos Humanos. Un espacio, es una articulación de activistas de lesbianas, gays, bisexuales y travestis en Managua, Nicaragua. Estamos trabajando desde ese tiempo en el tema de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Y de profesión Un soy placer, psicólogo Marvin, y gracias forense. por aceptar la invita para Casa Abierta. Marvin, ¿cómo ves el proceso de los movimientos sociales de la diversidad sexual en Nicaragua? Mira, yo creo que es un proceso que ha venido madurando desde hace unos años. Creo que Nicaragua ha tenido la posibilidad de contener, digamos, una experiencia importante de movimientos sociales, incluyendo a lo largo de casi 30 años. Mira, Mira, creo que hay una posición ahorita eh, de menos temor a manos. Hace unos años, por ejemplo, nosotros empezamos la iniciativa desde los derechos, la ISDH empezó a trabajar la agenda mediática, digamos, más pública, ¿verdad? Entonces, hicimos los cantones cuando todavía era ilegal ser homosexual en Nicaragua, te estoy hablando en el 2006, que era ilegal. O sea, en Nicaragua tenemos muy poco tiempo de haber quitado dentro del Código Penal lo que ahorita viven los hermanos y las hermanas de Uganda, ¿verdad? Una visión terrible de la homosexualidad y de ser lesbiana y todo lo demás. Entonces, la libre asociación en Nicaragua está garantizada por la Constitución política. Sin embargo, no se goza de ese derecho, ¿verdad? Yo estaba haciendo por mi trabajo un recuento del 2013, y nosotros empezamos a compartir las luchas, por ejemplo, de los adultos mayores en el año pasado, digamos en marzo del año pasado, en febrero, marzo, empezó a moverse mucho el tema. Y no hay libre asociación, es decir, como LGBT vos tenés la oportunidad de asociarte. Sin embargo, si protestás, ya sos una persona que empieza a ser vista como posible amenaza ante los intereses del Estado. Nosotros, por ejemplo, hemos decidido en nuestra organización no tener personería jurídica, porque el asociarte, digamos, libremente, pero de manera, digamos, ¿cómo decir? Formalmente, administrativa, formalmente, es peligro, porque el Estado quiere revisar todo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la otra forma de libre asociación? Las protestas. Sin embargo, las protestas son reprimidas. El año pasado, la marcha de la diversidad sexual en Managua fue reprogramada al menos 4 veces formalmente, de un día para otro y de un sitio al otro. Y las marchas, por ejemplo, de las mujeres este año, el 8 de marzo, casualmente, creo que quienes escuchen esta entrevista pueden buscar en Google o en el YouTube los videos sobre la represión a la marcha de las mujeres, que nosotros como grupos de la diversidad sexual también acompañamos este año en Managua. Y la represión policial es brutal. Es decir, aquí el asociarse es peligroso. Claro, si estás asociado para defender los derechos, si estás asociado para, en grupos de la diversidad sexual, por ejemplo, para hacer lo que nosotros, tal vez de una manera bien tajante, decimos defensa light, es decir, los defensores de derechos humanos que se apegan a las estructuras del Estado para no sufrir tanto los embates de la lucha. Ellos sí tienen permisos, pues tienen permisos de hacer sus trabajos. Hay una, todo lo que hay, por ejemplo, con relación a la cultura y llevar a las chicas trans a una marcha, o perdón, a un carnaval, y ponerlas ahí en la tarima haciendo un acto de presencia para alegrar la, el evento, pues es permitido. Sin embargo, si las chicas trans se ponen ante la policía a reclamar sus derechos cuando son violentadas, ahí no son bien recibidas. Esa es la cruda realidad de nuestro país. Hoy casualmente estaba leyendo unas noticias de las corresponsales de Venezuela. Estamos casi a las puertas de estar en una situación tan insostenible, ¿verdad? Para la libre asociación. Hace 3 días tuvimos
pueblos de Nicaragua, los correos electrónicos sufrieron digamos, un lentecimiento porque la Universidad Nacional de Nicaragua es quien tiene el nodo Se para podría el decir país, entonces de que y la situación de sabemos derechos que humanos de una u en otra torno a la manera el diversidad Estado sexual en controla las Nicaragua comunicaciones. sufre una situación caótica. Sí, fíjate que o sea, hay maquillaje, evidentemente, del gobierno para no, digamos, evidenciar esa, la situación tan difícil que se vive. Sin embargo, quienes estamos en la lucha todos los días lo vivimos. La semana pasada, una compañera trans que fue agredida desde noviembre del año pasado, llevó 3 cirugías en su pierna. El agresor la agredió por ser una chica trans en León y le dejó caer, le golpeó con un adoquín en su pierna. La muchacha estuvo 4 meses con el yeso, cambiándose constantemente en el hospital. La policía hasta ayer emitió, después de la audiencia final, emitió la captura del agresor para poder darle una sentencia de 5 años por la agresión sufrida. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros hemos estado acompañando el caso desde el inicio y las protestas han ido subiendo de tono. Entonces, la semana pasada hicimos un plantón frente al Complejo Judicial de León y la gente estaba asustada porque la gente no está acostumbrada a los, y menos que vean a la diversidad sexual protestando, ¿verdad? Frente al Estado, frente a la policía, y diciendo lo que nosotros estamos demandando. Y nos alegró la noticia de ayer de la sentencia ante el agresor, pero sabemos que si no hubiera sido por la presión social que los grupos de la diversidad sexual han estado haciendo durante muchos meses, ese caso no hubiera llegado a término, porque la jueza ni siquiera conocía el caso cuando nosotros la interpelamos la semana pasada. Entonces no están acostumbrados a que la diversidad sexual levante la voz, están acostumbrados ¿Tienes conocimiento de otros tipos de agresiones o otras personas agredidas aparte de esta persona trans que me menciona? Mira, nosotros como organización no llevamos un sistema de denuncia, sino que lo llevan otros espacios como el CENIT, que quizá podrías hacer una entrevista a algún abogado del CENIT, del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos, porque es insostenible, ¿verdad? Los casos van y vienen. Tal vez vos me estás llamando de San José. En Costa Rica el Estado, digamos, tiene una cultura, un contexto del Estado de Derecho. Aquí no tenemos, estamos en construcción todavía de esa apropiarse de los derechos para todas las personas. Y lo que quiero decir con esto es que la gente desiste fácilmente de la denuncia. Es decir, llevamos otro caso de un chavalo, una persona que está en el proceso de su transformación en febrero de este año, y desistió porque la policía ni siquiera ha llegado a capturar a los agresores, sabiendo quiénes son los agresores, identificados con números de cédula y con fotos y todo, y ya lleva desde febrero, tiene 3 meses de estar esperando la captura de los agresores. Y la libre asociación es un derecho de Estado constitucional, pero que no se respeta. Es decir, nosotros no tenemos derecho a libre asociación, lo hacemos, ¿verdad? Pero no, el gobierno te pone muchas trabas incluso para poder asociarte formalmente. Para hacer un trámite de personería jurídica dura casi 3 años y tienes que tener a un diputado o a una diputada que te haga el favor de incluir tu propuesta ante la Asamblea Nacional para hacerte formal. Si lo haces informal como lo hacemos nosotros y protestas, estás jodido. Entonces, ¿cuál es la situación? Es caótica, es hasta cierto punto avasallante. No hay garantía que el Estado va a respetar tus derechos en esa libre asociación. No se pueden asociar, por ejemplo, los partidos políticos que existen en Nicaragua tienen muchos problemas por esa valga la redundancia, de no tener libre asociación. Las organizaciones de mujeres han tenido un golpe tremendo cuando el Estado se ha metido a revisar lo último, todas las cosas que tengan y qué es lo que hacen. Hay muchas organizaciones de mujeres que tienen, digamos, un espacio y consta ese tiempo, el Estado se ha metido hasta destruir su espacio. Entonces, no veo, digamos, una situación, digamos, prometedora para los derechos de la diversidad sexual.
Por otro lado, no hay garantía que los diputados y las diputadas respeten la institucionalidad del Estado. Es decir, sigo dándote la idea de que es como cuando ya tenés algo que ya no da para más. Marvin,